Bien, buen día a todos. Vamos a hacer un review de cartera de caras a la semana que se nos viene y a la semana que se fue. Claramente la semana que se fue se puede resumir en un solo concepto. Un salto vertical en la tasa de 10 años. Esta tasa en los últimos 40 días gapeó prácticamente 45 puntos básicos. En ese entorno, el país emergente que más castigado fue la Argentina, en donde sus CDS gapearon 90 puntos básicos contra Turquía, que lo hizo en 45, y Sudáfrica, que lo hizo en 20. Por lo tanto, ¿por qué es así? Bueno, Argentina es un high beta, es el más vulnerable, pero además tenemos un entorno monetario que sigue sin estar resuelto y es eso lo que nos llena de dudas. Recordemos que todo el embrollo en el que quedó Argentina comienza en abril con una mini crisis cambiaria que terminó en lo que hoy vemos. Por lo tanto, en la medida que el mercado perciba que seguimos sin tener un equilibrio monetario, las preocupaciones van a venir y esas preocupaciones van a contaminar el resto de la renta fija. Argentina en ese contexto de estrangulamiento monetario tiene tres opciones. Una es dejar correr al dólar, y en dejar correr al dólar te arriesgas a tener una hiperinflación de los niveles actuales. Por lo tanto, parecería y es evidente que el gobierno no quiere dejar correr al dólar por encima de 40. En segundo lugar, podés tener tasas al 75 y obviamente te arriesgas a tener una tremenda recesión en los próximos trimestres para un país que ya va a tener una severa recesión. Y esto en cierta forma obliga a Macri a encarar un proceso electoral con probablemente los dos peores enemigos que puede tener un presidente: inflación y recesión. Por lo tanto, va a encarar ese proceso en plena estanflación. Eso implica que, obviamente, todo lo que sea relación del Fondo Monetario con resultado electoral va a estar atado a la supervivencia o no del presidente Macri. Por lo tanto, vamos a tener un año duro, un año intenso, un año con coletazos, en el mejor de los casos, para la renta fija argentina. Pero también está el tercer escenario. ¿Cuál sería el tercer escenario? Yo tengo la sensación de que el Banco Central entiende que no podemos tener un sistema económico al 75% de tasa durante un año entero. Eso sería absolutamente infactible, improbable, y el Banco Central lo entiende. Por lo tanto, ¿por qué entonces tiene las tasas al 75? Bueno, yo tengo la sensación de que porque están esperando la entrada de dólares de verdad, esa entrada de dólares que va a ocurrir debería sacarle presión al tipo de cambio. Y al sacarle presión al tipo de cambio debería permitir al central empezar a bajar tasas llevándola a los niveles del 50% de semanas anteriores. ¿Cuáles son los tres eventos que van a generar la entrada de dólares genuinos? Primero, el Fondo Monetario tiene que empezar a girar los anticipos. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda va a empezar a gastar esos dólares para hacerse de pesos y cubrir sus gastos. Eso va a generar una oferta en las próximas semanas de dólares que debería generar una despresurización del mercado de cambios. En segundo lugar, tenemos la cosecha de trigo hacia fin de año. Y en tercer lugar, el más importante, la cosecha de soja y maíz entre abril y mayo del año que viene. Por lo tanto, hay tres ventanas importantes de ingreso de dólares. La buena noticia es que ese ingreso de dólares debería permitir al central comenzar a bajar tasas y empezar a dar la sensación, por lo menos, de un mercado monetario que empieza a tener algún tipo de equilibrio, por lo menos de caras al año próximo, un año que va a ser tremendamente dictaminado por riesgo político. Por lo tanto, no veo grandes cambios en el posicionamiento de carteras, me siguen sin gustar los pesos, me sigue sin gustar la parte larga de la curva, y creo que hay que estar amurado bicho bolita en bonos cortos de duration no superior a 3 años en hard currency argentina. Les mando un abrazo y que tengan una buena semana.